Hoy nos hacemos una pregunta incómoda para algunos. ¿Qué pasa con las joyas de Zapatero? Se van a sorprender, pero lo que parecía una broma se ha producido. Sí, el rey don Juan Carlos directamente ha hecho algunas llamadas telefónicas y se ha visto con algunas personas en Abu Dhabi para que no colaboren con el dictador socialista Rodríguez Zapatero, para que miren a otro lado, para que se pongan de perfil. El chat control, que como bien has mencionado es, con el pretexto de defender a los menores en redes sociales, una excusa para poder controlar las conversaciones de todo el mundo a través de todas las redes sociales, y de esta forma van a poder controlar tanto a las empresas que gestionan esas propias redes sociales como a todos los ciudadanos. Detrás de eso se esconde un ánimo muy similar al que, por ejemplo, se está viendo que se produce en el Reino Unido, donde en poco más de un año se han detenido a cerca de 12.000 personas por supuestos delitos de odio en redes sociales, ya que han tenido esto monitorizado. En Italia es imposible hacer el thrillerismo que se hace con España, porque los italianos que residimos al extranjero formamos parte de una única circunscripción y esta es la única manera para evitar que luego el político de turno vaya atribuyendo los votos, como se pretende hacer aquí, a una provincia o a otra y juegue ¿no? con la estadística para conseguir hacer el sorpaso donde le interesa. Llegas a Madrid y por lo menos tiene que ser inmediatamente legalizada por la Guardia Civil. Para legalizarla por la Guardia Civil, si se quiere poner a nombre de Sánchez, tendría que pasar una serie de pruebas. Una de ellas una psicotécnica. Yo sinceramente dudo que Sánchez pueda pasar esa prueba psicotécnica, Albert, porque no se puede dar un arma a este hombre. Este hombre, si ya de por sí es peligroso, con un 357 Magnum puede ser destructivo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí. Fuerza, honor y adelante, que tenemos mucha información confidencial. Gracias por su ayuda, por su cariño, sus likes, su seguimiento. Todo lo que hagan en favor de divulgar este espacio, se lo agradezco inmensamente. Aquí no aceptamos dinero público ni tenemos plataforma que nos cobije más que usted, su cariño y su agradecimiento, que es el mío, por estar ahí. Hoy nos hacemos una pregunta incómoda para algunos. ¿Qué pasa con las joyas de Zapatero? Sí, ser socialista es tener poco, excepto yo, que en la caja fuerte tengo millones en diamantes, rubíes y esmeraldas, ¿verdad? Ay, Zapatero, qué bien mintió durante años. Engañó a algunos, otros le vimos de qué pie cojeaba desde el primer día, sobre todo cuando se hizo amigo de los mayores narcoterroristas, dirigentes de diferentes países en el mundo. Siempre si había un dictador relacionado con el narco, ahí estaba Zapatero haciéndose amigo suyo y cerrando negocios. ¿Por qué no puede justificar el origen de las joyas? Le dijo al juez que en 7 o 10 días le podía traer el documento que confirmara su origen. Han pasado más de 20 y ni está ni se le espera. Y no será por intentarlo. Nos consta que tanto sus abogados como, atención, el propio Rodríguez Zapatero ha descolgado el teléfono y ha pedido favores a personas importantes de Arabia Saudí para conseguir ese documento que justificara su origen, como una donación, como un regalo al Estado español, cuando él era presidente, concretamente en la visita del año 2007. Nadie ha querido falsear, porque se trataría de eso, un documento ad hoc para que le cubra las espaldas al expresidente. Además, esa coartada llega tarde.
el propio portavoz de Zapatero ya dijo ante los medios que no era un regalo de Arabia Saudí, recuerden. No, lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente, no hay nada. Bueno, no del país árabe, de Arabia Saudita se dijo. Yo le pregunté y me dijo, no, de Arabia Saudita. Me respondió, no hay nada de Arabia Saudita. Fíjense en cómo son los regalos en joyas del rey de Arabia Saudí o de Emiratos Árabes, de cualquier país. Son así, llevan su estuche, el emblema de la casa de la familia real. Y es muy raro, ¿verdad?, que alguien quite ese estuche para dejarlas, esas joyas tiradas de cualquier forma en una caja fuerte. Por lo tanto, las joyas de Zapatero jamás fueron un regalo oficial de ningún país en visita a España. Aquí ha habido una persona, me aseguran que ha intervenido directamente en que ningún emirato árabe se haya prestado a blanquear las joyas de ZP. Se van a sorprender, pero lo que parecía una broma se ha producido. Sí, el rey don Juan Carlos directamente ha hecho algunas llamadas telefónicas y se ha visto con algunas personas en Abu Dhabi para que no colaboren con el dictador socialista Rodríguez Zapatero, para que miren a otro lado, para que se pongan de perfil. Y sus amigos de Emiratos Árabes lo han hecho. Hay animadversión entre Zapatero y el rey Juan Carlos desde hace años, ya desde la época en la que Zapatero aguantaba las bravuconadas de Hugo Chávez y don Juan Carlos tenía que salir a pararle los pies, ¿recuerdan? ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Es algo personal lo de don Juan Carlos y Zapatero, y por lo tanto ahora que sigue en ese exilio forzado por orden de Sánchez y de su hijo, no piensa permitir que colaboren en blanquear al dictador Rodríguez Zapatero. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cómo consiguió las joyas? Aquí les contamos hace ya varias semanas que recibimos información que venían de Dubái, eso es lo que se nos dijo, y que además eran recientes. Ahora lo confirma el análisis realizado por expertos por orden del juez Calama de la Audiencia Nacional. Las joyas no son de hace 20 años, son mucho más recientes por la forma de engarzar cada uno de los elementos en oro blanco y piedras preciosas. Recuerden que el valor en bruto sería de 1.300.000, pero que en mercado superarían los 3 millones de euros. Por lo tanto, hablamos de zafiros de Tailandia, de esmeraldas de Zambia, de diamantes, joyas que, como les digo, triplicarían su precio oficial. ¿Cómo entraron en España? Es muy fácil. Miren, una imagen cualquiera de Rodríguez Zapatero está, por ejemplo, con ese maletín. Si él viaja a cualquier emirato árabe con ese maletín, entra y sale con las joyas cuando le dé la gana, sin dar explicaciones a nadie. ¿Por qué? Porque dispone de pasaporte diplomático, igual que Begoña Gómez, igual que Koldo García, igual que Ábalos. Estamos hablando que igual que ahora se regalan los pasaportes al mejor postor en medio mundo, todos los de la banda disponen o disponían de pasaporte diplomático y Rodríguez Zapatero el número 1. Por lo tanto, él podía atravesar cualquier frontera sin que le abrieran ese maletín o investigaran qué llevaba en las maletas, sin pedir ninguna explicación, ni siquiera pasando el arco de seguridad. Miren, el juez Calama tiene mucha información que puede justificar el origen de esas joyas. Por ejemplo, según el juez, Zapatero pidió a su presunto testaferro, Julito Martínez, constituir una sociedad en Emiratos Árabes. ¿Para qué? Para cobrar ahí la comisión o mordida que le dan las empresas chinas. Debido al control que tiene Estados Unidos sobre cuentas en Europa, también en España,
Él no puede ingresar esa comisión, ese porcentaje del gobierno chino en una cuenta española, pero sí en Emiratos Árabes. Ese era el objetivo, que ahí fuera el porcentaje que se llevaba por colocar aquí constructoras, Huawei y todas las multinacionales chinas al servicio del gobierno y pagando usted, claro, con dinero público. De hecho, en los documentos que constan en el sumario, Zapatero esperaba ganar 3 millones en 5 años, dinero que iría, quizá está, en una cuenta en Dubái todavía a día de hoy. Pero no podemos llegar a Dubái. El juez Kalama, aunque lo pida, Dubái es un lugar que blinda las cuentas de empresas y particulares. ¿Quién las tiene ahí? Es curioso, ¿verdad? Un líder de una organización criminal, según dice el juez, Rodríguez Zapatero, pero con pasaporte diplomático. Ironías de la vida. De hecho, aún es más irónico que hoy, que se sabe todo está imputado, mantenga el pasaporte. No le ha pedido el juez que lo entregue. Por lo tanto, podría incluso entrar y salir de nuestro país sin que nadie se enterara. Miren, recientemente Zapatero viajó a Abu Dhabi. Atención a este viaje. Es una hipótesis, pero hay quien asegura que ahí pudo conseguir las joyas. Quiero que vean algunas imágenes que consiguieron los compañeros de El Debate. Ustedes recordarán, fue en diciembre de 2025 cuando se detiene a toda la cúpula de Plus Ultra. Recuerdan, todos detenidos, el escándalo, 53 millones de dinero público. Bien, Zapatero, 4 días después, solo 4 días después, coge un vuelo regular y se va a la capital de Arabia Saudí, a Riad. Vean estas imágenes, son de esa fecha, son imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas. Ven ropa informal, oscura, solo lleva una mochila y viaja solo, sin escolta, sin Gertrudis, sin Julito Martínez, su presunto testaferro. Qué prisa, ¿no?, en ir a Riad 4 días después de la detención de la cúpula de Plus Ultra. Lo más sorprendente es cuando volvió, porque volvió al día siguiente. Estuvo en Riad menos de 24 horas. ¿A qué fue Zapatero en ese viaje relámpago? Cuando le han preguntado ante el juez o algún periodista, dice que no responde. Las joyas que hemos visto en su caja fuerte caben perfectamente en una mochila como la que llevaba ese día. ¿Es posible que las sacara de una caja de seguridad en Riad? Desde luego, dinero no fue a buscar, no llevaba el lugar idóneo para esconder grandes cantidades. O fue a hacer un traspaso. Para eso tampoco es necesario estar físicamente en el lugar, ¿verdad?, para traspasar dinero entre cuentas corrientes. Fue ese el día en el que vio las orejas al lobo y dijo, antes de que descubran las cuentas en Arabia Saudí, me llevo lo que haya, no sea que me lo incauten. Desde luego fue poco previsor, porque 5 meses después, solo 5 después de este viaje, es cuando entra la UDEF en su despacho y le encuentra las joyas en él. Es el día que Gertrudis, su fiel secretaria, miente a la policía y dice que son una herencia familiar. Señores, Zapatero sigue buscando una mentira suficientemente creíble para justificar las joyas, que sí, que son posiblemente el menor de sus problemas. El mayor le llegará desde Estados Unidos, como hemos avanzado aquí, cuando le acusen de blanquear dinero de un narcoestado. Ese es un problema que no podrá subsanar con un par de documentos falsificados. Amigos, hay mucha información confidencial. Bienvenidos. Investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial.
Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Cuando te mueves en patinete eléctrico, lo último que quieres es ir cargando papeles. Tu seguro, siempre a mano, digital, ordenado y listo cuando lo necesitas. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Señores, prepárense porque no oirán hablar de ello prácticamente en ningún medio generalista y es muy importante. Ayer se votó en la Unión Europea a acelerar por la vía de urgencia el chat control. ¿Qué es esto? Bueno, pues que puedan escanear sus mensajes privados por WhatsApp, por Telegram, por Signal, por Messenger, de extremo a extremo. Esto que hasta ahora era privacidad absoluta deja de serlo. Dicen que para evitar el abuso, la agresión sexual infantil, siempre ponen la misma excusa, pero lo cierto es que se rompe una norma de privacidad europea sin precedentes. No es la votación definitiva, pero sí es un acelerón para que sepan de qué hablamos. Si yo les mando a un amigo, a un político, a alguien un mensaje y alguien considera por lo que sea que no es adecuado, puede cortar ese mensaje o divulgarlo. Incluso considera alguien, el estamento que regula el chat control, que el mensaje es peligroso, sin autorización judicial lo puede suprimir. Lo borran. Es brutal y la información merece explicaciones. Unai Cano, compañero de La Gaceta y de Bipartidismo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Albert? Pues bueno, preocupado una vez más, conociendo cuáles son las verdaderas intenciones de esta Comisión Europea, que no es la primera que nos hace, pero que sin lugar a dudas sí que me parece una de las más graves. ¿Votó a favor de lo que estoy contando PSOE y PP, de verdad? Sí, y esto, Albert, es muy grave. Es muy grave porque la Comisión Europea, que tanto presume de ser, digamos, la capital mundial de los derechos fundamentales o de la democracia, se ha saltado todas las normas democráticas para imponer, porque esto no ha sido una votación, ha sido una imposición. El chat control, que como bien has mencionado es, con el pretexto de defender a los menores en redes sociales, una excusa para poder controlar las conversaciones de todo el mundo a través de todas las redes sociales, y de esta forma van a poder controlar tanto a las empresas que gestionan esas propias redes sociales como a todos los ciudadanos. Detrás de eso se esconde un ánimo muy similar al que, por ejemplo, se está viendo que se produce en el Reino Unido, donde en poco más de un año se han detenido a cerca de 12.000 personas por supuestos delitos de odio en redes sociales, ya que han tenido esto monitorizado. Bueno, pues esto es más grave, porque ya no solo te pueden detener por lo que tú digas en redes públicamente, no, es que te van a poder detener por lo que tú digas en una conversación con tu pareja, con tu familia o con tus amigos a través de WhatsApp, ya que WhatsApp también va a estar obligada, evidentemente, a facilitar esa mensajería automática a todas las personas encargadas de llevar a cabo esta nueva medida en la Comisión Europea. Y mencionaba que es antidemocrática porque ya se votó en 2 ocasiones anteriormente la imposición del chat control. Recuerdo. Y en ambas, la mayoría de eurodiputados lo rechazaron. Y no estoy diciendo que fue una votación ajustada, estamos hablando de que hubo más de 100 votos de diferencia entre los noes y los síes. ¿Qué hizo entonces Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo? Bueno, pues del Partido Popular, por cierto, sabiendo de su influencia y de la influencia que tiene también von der Leyen y el Partido Popular a nivel europeo, ya que luego a nivel nacional muchos países tienen al Partido Popular como presidente o principal oposición, mandaron a personas, o incluso ella directamente, a cada país para negociar directamente con los socialistas y con los populares y conseguir que influyesen en sus eurodiputados una vez se llevase a cabo una tercera votación para que esta vez sí votasen a favor. Es decir, es algo que ha ido en contra de lo que realmente la voluntad, ya no solo de los europeos, sino de los eurodiputados, pretendía ejecutar hace unos meses, y al final se va a hacer por la fuerza. Y, por cierto, se suele decir mucho
aprovechando un momento en el cual se está celebrando una competición internacional de calado estratosférico como es el Mundial de Fútbol, entonces están aprovechando que la gente está entretenida pensándose que va a tener menos eco. Que no lo ha publicado nadie, Unai, que nadie habla de esto, que no es noticia. Explícame una cosa, ¿quién decide lo que se puede decir y lo que no? Cada organismo, cada entidad, porque son privadas, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger, deciden por ellos mismos, porque a mí lo que más me preocupa de esta norma es que no implique una orden judicial para eliminar o denunciar un contenido. Hasta ahora teníamos ese cortafuegos de los jueces. Aquí no. No, totalmente. Es entregar, es el monopolio. Al final es entregar todo el poder de todas las redes sociales a los mismos, a la Comisión Europea, a ese bipartidismo de PP y PSOE que gobierna juntos en el Parlamento Europeo y que votan lo mismo hasta en el 90% de ocasiones. Al final, una de las ventajas que tenían las redes sociales es que normalmente siempre iban acorde a la voluntad del pueblo. Pongo un ejemplo. Facebook e Instagram, que ambas pertenecen a Meta, es decir, a Mark Zuckerberg, habían tenido una inclinación bastante izquierdista cuando en los Estados Unidos la mayoría de norteamericanos habían querido que el presidente fuese Joe Biden. Y una vez Donald Trump recuperó el poder y llegó a la presidencia, el propio Zuckerberg salió en entrevistas a decir que ahora el contenido iba a virar y que quizás todas esas censuras que había llevado a cabo a influencers patriotas o conservadores o esa inclinación que había, esa tendencia hacia la izquierda, quizás había que cambiarla porque era lo que habían elegido los norteamericanos, que al final son quienes más poder tienen en este tipo de redes sociales, ¿no? Y eso se había notado mucho en Europa. Estábamos viendo cómo a través de Instagram, a través de Twitter, ahora que también es de Elon Musk y que también ha dado un giro importante en lo que a las normas de la red social respecta, se estaba viendo un viraje positivo en el sentido de que se estaba dando pie por primera vez a la libertad de expresión en las redes sociales y se estaba pudiendo jugar en igualdad de condiciones. Es decir, da igual que seas de izquierdas o de derechas, si eres capaz de hacer un buen contenido, vas a generar atracción e incluso vas a rentabilizarlo, porque ya se estaba viendo que incluso Twitter empezaba a pagar, ¿no? Bueno, pues la Comisión Europea ha visto que lo que está provocando esto es un viraje político muy importante y que ese monopolio que lleva décadas construyendo tanto el Partido Popular como el Partido Socialista está más en riesgo que nunca, ¿no? Basta con que veamos lo que ha ocurrido en las últimas elecciones o lo que va a ocurrir próximamente, porque ya en Francia, ahora que se va a poder presentar Le Pen, todo apunta a que va a arrasar. En Alemania, AfD está liderando todos los sondeos con amplia ventaja. Meloni está en una situación bastante idílica, dada la inestabilidad que suele haber en Italia. Entonces, al final es una forma de poder mantener su conglomerado. Y ahí va a ser Ursula von der Leyen. Sí. Cada red sanciona a quien quiere. No hay un estamento internacional independiente que decida lo que se puede o no se puede sancionar. ¿Es así? No, realmente cada red hace meses ya tuvo que ceder en ese sentido porque la Comisión Europea presionó para que la normativa y las políticas de cada red social fuese similar. Esto es algo que ha generado mucho conflicto entre Elon Musk y la propia Comisión Europea. De hecho, Elon Musk en las últimas elecciones que se celebraron en la Unión Europea se metió de lleno y le hemos visto a él mismo haciendo campaña directamente a favor de algunos candidatos cuando se han celebrado elecciones en el continente. Entonces, realmente en estos momentos las políticas de cada red social son bastante similares porque son las políticas impuestas por la Comisión Europea. Que, por cierto, la Comisión Europea, por ejemplo, hace 2 días anunciaba un nuevo guión contra el racismo que se va a empezar a aplicar a todos los puestos o empleos públicos de la Comisión Europea, en la cual hablaba del racismo gitano, del racismo negro, del racismo judío y en ningún momento mencionaba el racismo blanco, cuando se está viviendo más racismo blanco que nunca en Europa. Estamos viendo cómo es tremendo. En lugares como el Reino Unido se está normalizando que se dé palizas a personas por ser blancas o por lucir la bandera del Reino Unido o de Inglaterra. Por lo tanto, es peligrosísimo, Unai, porque está abriendo la vigilancia masiva e indiscriminada a toda la población. ¿Tenemos alguna forma de pararlo hasta que llegue la votación definitiva? ¿Hay alguna esperanza? Bueno, a título individual yo sí que le recomiendo a la gente que sea cauta y utilice, a día de hoy sigue siendo gratuito, VPNs.
que al final es la forma de que, por mucho que puedan rastrear lo que dices, no puedan saber quién eres porque no van a poder identificar desde dónde lo dices, ni qué IP, ni qué móvil, y va a ser mucho más difícil el rastreo. Pero bueno, al final esto ya se decía, ¿no? Hace algunas décadas se ponía el libro de Orwell siempre como ejemplo, el de 1984, o el modelo chino, que al final, queramos o no, está dando prosperidad porque el presidente Xi Jinping tiene a la gente bastante controlada y el país está en una situación estable a nivel económico, por no decir próspera. Yo creo que Europa va a empezar a adaptar esos modelos y que encima lo va a hacer con problemas añadidos que tenemos aquí, como es el de la inmigración masiva, de la cual en cuestión de pocos años, cuando veamos los efectos verdaderos que va a tener, porque ya no va a ser una cuestión minoritaria, sino se va a poder hablar aquí de conquista, lo que vamos también a normalizar es que decenas de miles, me atrevería a decir, de personas sean encarceladas o condenadas por criticar esto públicamente o incluso en privado. Que es algo que ya se está viendo en el Reino Unido. En el Reino Unido yo estuve hace algunos meses y a mí me sorprendió algo que en España todavía no vemos, ¿no? Y es el miedo de la gente a hablar, y no solo de temas relacionados con la inmigración, en general, hablar contra el gobierno, hablar contra las élites europeas, contra el globalismo, contra la inmigración masiva, contra todo lo relacionado con la ideología climática que nos está arruinando. Hablar contra todo lo que ellos ya consideran como políticamente impuesto les da miedo. Les da miedo porque no saben dónde va a acabar eso, porque tienen miedo al señalamiento, porque saben que, y lo hemos visto con las manadas de violadores pakistaníes, si un inmigrante les hace algo, no va a haber ninguna institución que les proteja, o incluso van a ser las propias instituciones las que vayan a por ellos y les acorralen. Entonces, ese miedo que en España, yo creo que por nuestra forma de ser jamás hemos tenido. Prueba de ello es lo que ocurrió en Torre Pacheco hace tan solo un año y cómo hubo revueltas para intentar aleccionar a esos menas que apalizaron por diversión a un anciano. Pues eso quieren que cambie y nos lo van a imponer. Y lo que más me molesta al verte es que son siempre los mismos, los que presumen de libertad y de democracia, en este caso encarnados en el PP y en el PSOE. Está hecho, señores. Chat Control coincide, lo habrán recordado, con lo que anunció Pedro Sánchez en España, control de redes sociales para evitar el abuso infantil. Siempre se pone de excusa a los niños para que nadie diga que no y luego acaban investigando a opositores por ideología, que es lo más peligroso, muy propio de dictaduras como la que estamos viviendo aquí. Unai, somos dos locos gritando en un desierto, ya lo sabes, pero espero que llegue a mucha gente, cuanta más mejor, para que estén advertidos, y si lo podemos parar, hay que hacerlo, es nuestra obligación. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo, Albert, muchísimas gracias como siempre. Gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Quisimos ayudar a nuestros hijos a construir su futuro pidiendo varios créditos. Luego llegó la pandemia y acabamos dependiendo de ellos y de nuestros familiares. Si estás en situación de insolvencia, contáctanos y te diremos si cumples los requisitos de la ley de la segunda oportunidad. Sin Deuda Group, tu segunda oportunidad. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Por cierto, como decía el compañero Unai Cano con Chat Control, una opción para evitar que nos lean, que nos sigan, que nos investiguen, que vean lo que hablamos y lo que decimos, es, lo ha dicho él, tener una VPN. Eso es cambiar la ubicación y que no te puedan observar gente que quiere ver lo que no es suyo. Es muy fácil, aquí promocionamos una en el programa que es de absoluta confianza y es líder en el mundo, y por poco más de 2 euros al mes la pueden tener. Se llama CyberGhost VPN y estaríamos encantados de que se la descarguen. En la descripción del vídeo
de este vídeo que están viendo está el link para hacerlo y es muy fácil. Que hay que defenderse, que llega el chat control y que solo empresas como CyberGhost, VPN nos pueden dar la confianza para que no fisguen en nuestra vida. Miren, si yo fuese ahora un periodista de estos de La Sexta y Sánchez fuese Rajoy o Feijóo, darían el siguiente titular. El presidente del gobierno va con un arma cargada y aterriza en el aeropuerto de Londres. Lo harían, ellos lo harían y media hora después dirían que fue un regalo de Erdogan y que iba en una caja de madera. Esta es el arma cargada, sí, con balas, un revólver que le regaló Erdogan no solo a Sánchez, a todos los que acudieron a la cumbre de la OTAN. Y claro que ha ido a Londres con el arma cargada, no podía dejarla en tierra. A ver, un experto, por favor, Teniente Coronel Francisco Vendala, ¿qué tipo de arma es esta? Pues Albert, pues nada, pues muy sencillo, es un arma muy peligrosa, hay que decirlo de entrada, es un Gumusai fabricado de 1990, se dejó de fabricar ya, es un 357 Magnum. Se acordarán todos los confidenciales de Harry el Sucio, que sacaba un revólver que era más grande prácticamente que la pantalla del cine y que no dejaba bicho viviente. Bueno, pues este es ese revólver que se fabricó en Turquía bajo licencia, por supuesto, de Magnum. Es un revólver que tiene para 6 cartuchos, lo fabricaba la empresa MKE, que es la empresa líder de fabricación de armamento ligero en Turquía, y se lo ha regalado a todos los mandatarios que han estado allí. Claro, pero eso genera un problema, Albert, porque a muchos no se han dado cuenta, parece ser que Sánchez está en ese nivel, pero han viajado con un arma cargada, es un arma que tiene munición, es un arma que dispara, no es histórica, como han dicho algunos por ahí, no, la cargas y te dispara. No está anulada, no tiene taladrado el cañón como se hace con las armas para que se expongan en los museos. Y claro, has viajado con un arma, eso está terminantemente prohibido, llegas a Madrid y por lo menos tiene que ser inmediatamente legalizada por la Guardia Civil. Para legalizarla por la Guardia Civil, si se quiere poner a nombre de Sánchez, tendría que pasar una serie de pruebas. Una de ellas, una psicotécnica. Yo sinceramente dudo que Sánchez pueda pasar esa prueba psicotécnica, Albert, porque no se puede dar un arma a este hombre. Este hombre, si ya de por sí es peligroso, con un 357 Magnum puede ser destructivo, pero destructivo hasta para los que están más cerca. Bueno, fuera de esto, claro, es un problema. Por ejemplo, el primer ministro británico, Starmer, y el belga, lo que han hecho ha sido rechazarlo en Turquía el regalo. Hay otros que cuando han llegado inmediatamente lo han largado a la policía correspondiente. Aquí todavía estamos por ver qué va a pasar. ¿Y si pasa que se pierde el revólver y termina en una habitación de Ferraz, como ya vimos que había una serie de armas descontroladas? Es que, al ver fuera de cierto humor, que nunca hay que perderlo, el tema, dado como están aquí las cosas, es así de, vamos a decir, peliagudo. En Reino Unido nos podemos fiar de que este dice que no, el otro se lo entrega a su policía rápidamente, pero vamos, antes de subir al avión se lo entregas al escolta, que tiene licencia y que puede manejar tal. Pero aquí no. Pero aquí no nos podemos fiar de que esta gente, tal y como está actuando, Albert, no puede hacer una barrabasada. A ver, quiero recordar, en una entrevista con OK Diario, Koldo García dijo que encontraron armas en los sótanos de Ferraz, armas cortas y largas. Y a Inda le dijo, se dio la orden de destruirlas. Pero luego, aquí hemos entrevistado a su mejor amigo, el periodista Leopoldo Bernabeu, que es amigo mío, y les aseguro que esas armas nunca se destruyeron. Es decir, que en los sótanos de Ferraz, supuestamente aún hay armas cortas y largas. No sé por qué. Me temo que a Pedro Sánchez, después de lo del arma, a partir de hoy, debemos llamarle Pedro el Sucio, que además le va muy bien. Roberto Crobú, ¿cómo estás, querido amigo? Sí. Yo recuerdo que alguien lo llamó Dirty Sánchez, ¿no? ¿Quién era? Creo que era el mismo Donald Trump, ¿no?
Es verdad, es verdad. Tú has denunciado en redes cómo se permite que un avión con un arma cargada aterriza en Londres. Y tienes razón, tienes razón. Sí. Sí, pero es más, cómo se permite a raíz de todas las justificaciones y del debate que tenemos abierto aquí en España sobre los regalos institucionales. Porque debemos recordar que ya era práctica de Mariano Rajoy, de Aznar también, declarar los regalos al final del mandato. Al final del mandato, pues el mandatario de turno hace una lista de todos los regalos que ha recibido. Esto hizo también Zapatero, lista donde no aparecen, obviamente, las joyas, ¿no? Pero primero, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado en la eventualidad de encontrar en la caja fuerte de Zapatero, en lugar de las joyas, esas armas, ¿no? Podría haber sucedido. Y segundo, claro, ¿qué pasa en el entretiempo? Es decir, si a Sánchez esto se lo regalan a principio de mandato y él declara esto al final del mandato, es decir, ¿bajo qué custodia va a estar esa arma? ¿Quién la va a poseer? ¿A quién va a estar? Entiendo yo que todas las armas tienen que tener, como los coches, ¿no? Una matrícula y un propietario registrado. Lo más grave es que Sánchez lleva 8 años en Moncloa. Le han regalado de todo y no quiere decir cuáles son los regalos que ha recibido. Cuando se lo han preguntado diferentes medios a través del portal de transparencia, dicen que lo dirá cuando acabe el mandato. A ver, si te han regalado joyas, cuando acabe igual te las has vendido, ¿no? Entonces, ¿dónde está la custodia de lo que le han regalado en sus múltiples viajes? Y más a su mujer. Señores, viajaba por los países africanos con el rollo del Instituto de Empresa, Africa Center, que es donde se fabrican las esmeraldas, los rubíes. ¿Quién te dice que no le regalaron joyas que ahora están en una caja fuerte en Moncloa o fuera de ella? Totalmente. Es todo muy escandaloso. Y para escandaloso lo de Turquía, porque aquí yo creo que con esta gente, Teniente Coronel y Crobú, hay que pensar mal. A ver, cumbre de la OTAN para volver 3 aviones militares. En un Falcon, Álvarez y Margarita Robles. Otro Falcon vacío, que fue y volvió por si pasa algo, por si hay una avería, ya me dirán qué manera de tirar el dinero. Y luego un Airbus inmenso con capacidad para 80 personas, solo para Sánchez. ¿Alguien me lo explica? ¿Para qué necesita un Airbus para 80? O lo pregunto de otra forma. ¿Qué recogió de Turquía que pesaba tanto, ¿no? Y que tenía que ir en un Airbus? Les recuerdo que España y Turquía, Vendala, lo hablamos aquí, sellaron un acuerdo histórico de 3.120 millones de euros comprando 30 aviones de entrenamiento para formar pilotos de combate que llegarán en 2028. ¿Fue el Airbus a recoger alguna comisión, Teniente Coronel? Pues no lo podemos asegurar, pero lo que tenemos que hacer y tenemos obligados, tal y como está el panorama y el patio en España, es a sospecharlo, porque no está justificado bajo ningún punto de vista ese despliegue tan terrible, tan ostentoso, tan grosero. Hay que tener en cuenta que el despegue, solo el despegue de un Falcon son 30.000 euros. ¿Para qué decir del viaje, etcétera, etcétera? ¿Para qué decir del Airbus? Yo creo que es una ostentación grosera. Yo creo que es una chulería por parte de los tres, además, de decirnos a todos nosotros, nos importáis un bledo y vamos a viajar como marajás, ya no solamente como reyes. Yo creo que eso no debía estar permitido, tiene que estar prohibido, pero prohibido no sé si por una norma interna o prohibido por ley. Es como lo que habéis dicho antes de los regalos. Los regalos los reciben en función del cargo, por lo tanto, no son tuyos, sino que inmediatamente deberían pasar por ley a patrimonio nacional. Y patrimonio nacional, derivarlo a los museos, a donde sea, o dárselo a los pobres. Pero eso de que te lo digo al final del mandato, no es que no es tuyo, es simplemente por tu cargo, no es a Pedro Sánchez ni a Rajoy, es al presidente del gobierno y pasa a patrimonio nacional. Esto de los aviones
no se puede tolerar. Y el tercer avión, ese tercer Falcon, lo han hecho, y te voy a decir por qué, Albert, como aquí el Papa fue a despegar y no despegaba el avión porque se le había estropeado y tuvieron que poner uno, pues para no pasar, digamos, ni siquiera media hora en el aeropuerto de Turquía a ver si los turcos ponen un avión, tienen otro y tal, pues yo me llevo uno de repuesto para que en ese momento, con lo cual es tremendo el gasto para una cumbre de 2 días en la cual no se puede justificar. Yo creo que estamos ante un sátrapa, ante un elemento con una mentalidad bananera, pero no solamente él, Álvarez, Robles y cualquiera de los otros. Y eso es lo que ocurre, eso es lo que opinan de nosotros, Albert. Somos para ellos una nada. No nos tienen ninguna consideración, pero tú, Robert, que eres psicólogo y youtuber, ¿tú recuerdas la de veces que nos salía Turquía cuando hablábamos de quién refinaba el oro de Venezuela? ¿Tú te acuerdas? Todo iba a Turquía, ¿verdad? Todo iba a Turquía, todo pasaba por Turquía y hasta uno de los destinos que se barajaban para que Maduro tuviese su jubilación de oro en la eventualidad de aceptar, porque tuvo la propuesta de Donald Trump de que se marchara y él no quiso marcharse, uno de los destinos era precisamente Turquía. Y Turquía también era uno de los países donde hacía escala Maduro cuando viajaba estando bajo el cerco de Estados Unidos. Sí, es cierto, todo pasa por Turquía. ¿Qué lleva o qué llevó la bodega del Airbus de 80 plazas en el que solo viajó Sánchez? ¿Por qué solo Sánchez? ¿No quería que le vieran? ¿Qué saben los escoltas de ese Airbus? Tenemos más preguntas que respuestas, ya lo sé, eso nos pasa habitualmente aquí y eso es un problema. Pero algún día lo sabremos. Y mientras tanto, por cierto, yo no sé qué pensar, el gobierno acaba de comprar 35.300 urnas. Se ha gastado 740.000 euros y dicen en Moncloa que han puesto en marcha la máquina electoral. Rápidamente hagamos una encuesta al estilo Tezanos. ¿Te lo crees sí o no, Roberto? A ver, me creo que en cualquier momento puede haber elecciones, es cierto, pero que el plan de Pedro Sánchez es agotar la legislatura. Solo hay un supuesto que yo analicé hace un par de semanas desde mi canal que podría abrir la posibilidad a Pedro Sánchez para unas elecciones anticipadas y es la eventualidad que se huela una moción de censura. Sánchez tiene pavor a la moción de censura porque el impacto que tendría una moción de censura donde se le eche del gobierno, sabiendo que él consiguió precisamente su mayor logro es haber echado a Rajoy de esa manera, no quiere pasar por el mismo proceso porque a nivel de imagen de cara a su partido va a ser duro, pero sobre todo porque perdería el control del proceso electoral, puesto que estando fuera del gobierno, las siguientes elecciones estarían bajo el mandato, la batuta del jefe de gobierno que le sustituiría. La moción de censura al final es eso, es sustituir uno por otro. Y no quiere perder el control de Correos. No quiere perder el control de Correos después de todo el trabajo que está haciendo con la ley de nietos, etcétera, etcétera. Entonces, la única manera que tiene para controlar el proceso electoral es seguir en el gobierno. Si se huele una moción de censura que podría llegar en un determinado momento, pues entonces ahí yo creo que se adelantaría, convocaría elecciones para sortear la moción de censura y controlar el proceso electoral para intentar un pucherazo. Yo les doy una información y te pregunto a ti, Vendala, después, y es lo que me llega de partidos como PP y Vox, que esto puede ocurrir antes de fin de año, que a la vuelta de verano se podría precipitar. A mí me dicen que por un nuevo caso judicial tremendo. Es evidente que van a imputar al PSOE por financiación ilegal. Hay una serie de pasos, ¿no? Pues quizá es posible que primero ocurra la imputación
la petición de imputación de Sánchez, luego la moción, y ahí es cuando haría Sánchez lo que dice Crobú, adelantarse a los acontecimientos. En todo caso, él quiere retrasarlo, Vendala, porque así va nacionalizando a 15.000 al día, ¿no? Claro, en política siempre se ha dicho que es muy importante los tiempos, medir los tiempos. Eso es muy importante para un político y más en una situación tan lamentable como la que tiene ahora mismo Sánchez y tan agónica, vamos a decir. ¿Puede ocurrir esto? Por supuesto que sí. Lo que dice Roberto es muy factible. Lo que tú estás diciendo también. Pero yo creo que si miremos esos tiempos le pueden llevar a aguantar hasta primeros del 27. ¿Para qué? Para decir que agotó la legislatura, porque si las elecciones tenían que ser para primavera, bueno, pues las hizo prácticamente, vamos a decir, en febrero del 27, teniendo en cuenta también los plazos para convocarlas, para organizar la Junta Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en verano, esto se ha acabado, retomamos a mediados de septiembre o uno dice octubre, las Navidades se echan encima otra vez y yo creo que a pesar de esa posibilidad que es real, puede aguantar hasta primeros del 27, decir que ha agotado la legislatura, que por tanto tocan elecciones cuando efectivamente, y estoy de acuerdo con vosotros y con Roberto, tenga controlado esas elecciones de una manera o de otra, porque él lleva en campaña electoral, vamos a decir, en preparación de elecciones desde hace por lo menos un año y medio, si no un poquito más. Fíjate, Albert, yo creo que aguantará hasta primeros del 27. Me llegan muchos vídeos estos días de la regularización masiva. La nacionalización es otra cosa. Hablo de esa regularización masiva en España. Imágenes que estremecen. Leonor me manda esta foto. Se ve a un inmigrante, parece de el sur o de Senegal o de algún país africano, durmiendo en el suelo en la puerta de la Catedral de Badajoz. Dice, ¿para esto los traen? ¿Qué razón tienes, Leonor? Y luego una imagen del aeropuerto de Barcelona. Me la manda Juani. Vean la chulería de este inmigrante africano con los Mossos de Escuadra. 2 meses no puedo hablar con mi madre. Que te lo estoy mirando. ¿Te calmas o no? No te he dicho. Te lo estoy mirando. Cálmate. Te lo estoy mirando. ¿Te calmas o no? Yo te decir mi madre. 2 meses. Mierda. Empieza a tirar objetos que veas. Quiero mi madre. 2 meses. Mi madre más que España de mierda. Mi madre más que España de mierda. Yo decir el billete cuándo. España de mierda, ¿eh? ¿Cuándo eres el billete? ¿Cuánto eres el billete? Hay 4 Mossos, hombres y mujeres, controlándole, ninguno le toca. Y él grabando la escena mientras rompe mobiliario del aeropuerto y tira al suelo lo que puede. ¿Por qué? Ayudarte, ¿de acuerdo? No quiero tu ayuda. No quieres mi ayuda, perfecto. Adiós. Vale, vete. La policía no ayudar gente, racista de mierda. ¿Qué ir? ¿Os dais cuenta? Racista de mierda, mierda de país. Este es, ya sé que todos no son iguales. Aquí no van a haber gente que generalice fácilmente. Pero la paciencia que tienen muchos, sobre todo fuerzas de seguridad, con esta gente, esto, vamos, simplemente, y tú has estado trabajando en África cuando estabas en el CSIC, Vendala, en su país hacemos eso, tú y yo que somos blancos, y no duramos un minuto. Pero no te quepa la menor duda, Albert, no duras un minuto. Pero además es que no llegas a ese nivel de insulto al país y a la policía de ese país, digamos Marruecos, Mauritania, cualquiera por ahí. No llegamos a eso de insulto, pero es que ellos mismos en su país no llegan a ese nivel ni en un solo minuto. Yo he visto allí cosas que si se cuentan estremece, porque sabemos cómo allí se las gastan. Hay que contar alguna que otra vez, te podría contar alguna más. Entonces, cuando llegan aquí, el problema, Albert, es que saben a dónde viene. Nos tienen tomada la medida. Como decía aquel comisario marroquí, no nos entendéis. Y ellos sí nos entienden muy bien a nosotros. Saben que ese policía, por una razón o por otra, no va a hacer nada. Las palabras claves son racista, por un lado. Y en cuanto te lo sueltan, es que incluso la propia gente que le rodea le va a apoyar frente a ese
mozo de escuadra o frente a la Guardia Civil o a la policía. Saben que esa fuerza de orden público resulta que está pillada, las manos atadas, porque sus propios mandos y el mando político, el poder político, no le va a apoyar en cuanto le suelte un sopapo, no te digo que es que como hacen en Estados Unidos, que primero disparan y después preguntan. Entonces, ese es el problema. Desde que desembarcan en la patera nos tienen cogida la medida, Albert. Y eso es lo que hay que evitar, porque hay que defender a nuestro país, hay que defender a España y a los españoles y a los inmigrantes legales que cotizan, que trabajan y que llevan aquí a lo mejor 20 años perfectamente integrados. Porque esa chulería es no solamente contra España, no solamente contra los españoles y esos policías, es también contra el inmigrante legal que lleva aquí 20 años cotizando y que se ha integrado perfectamente y que no te hace eso porque sabe que los españoles de racismo precisamente nada y nuestra historia lo demuestra. Posiblemente el único país de toda Europa, tal vez Italia, que de racismo no ha habido nunca ni por asomo. Pero es que lo aprenden. Y luego también ese otro problema. Hay muchas ONGs, y hay que decirlo, Albert, que aquí se puede decir, que desde el primer momento les instruyen, les enseñan y les dicen lo que tienes que hacer. En cuanto a alguien se te acerque, tú dile racista, dile no sé qué, dile no sé cuánto, que se va a asustar. Por eso hace lo que estamos viendo. Incluso romper delante mobiliario. Si lo hiciéramos nosotros, estábamos en el cuartelillo en 2 minutos, con una multa, con un juicio, etcétera, 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 etcétera. Quiero escuchar el mensaje de Juan Carlos Meneses, porque los mismos que llegan en patera a Tenerife a las pocas horas o días están en el Top Manta. Eso sí, no pagan un impuesto, no pagan alquiler de local, no pagan cuota de autónomos. Vean. Es de la milla de oro, se supone, ¿no?, del sur de Tenerife, entre los cristianos y las Américas. Como ves, pues son todo tiendas de grandes marcas y lo tienen ocupado africanos vendiendo, no solamente vendiendo de forma ilegal, ilícita, productos de manera ambulante, sino además son copias, es decir, están cometiendo un delito contra la propiedad intelectual y ahí están tranquilamente a plena luz del día delante de las grandes tiendas que pagan una fortuna de impuestos. Esto es lo que luego provoca, por ejemplo, el voto a Vox. Y dicen, ¿por qué la gente vota a Vox? Bueno, pues es que aquí hay ejemplos cada día. O la prioridad nacional, que la entendamos no como excluyentes, sino como defensa ante esto. Crobú, que tú alguna vez fuiste migrante en España también. Sí, pero lo que estás comentando no es nada nuevo. Esto ya lo denunció Roberto Saviano, el escritor italiano, el famoso libro Gomorra, a finales de los años 90, a principios de los años 2000, con las tratas de los chinos en Italia, ¿no? Que se abría un contenedor y caían pues hasta cadáveres de chinos, ¿no? Es decir, que hay mafia que reclutan. La trata de blancas para la prostitución, la trata de negras, es decir, siempre existen esas organizaciones que luego distribuyen a las personas conforme vienen para, bueno, garantizarle algo. Y quiero volver a lo que decía Francisco Vendala con respecto al desconocimiento de la autoridad por parte de esta gente. No hay que olvidar que hay un patrón educativo. Estas personas provienen de culturas, provienen de sociedades, se pueden llamar sociedades, donde la autoridad desde generaciones se ha ejercido solo exclusivamente a través de la fuerza. Y solo reconocen a la autoridad en la medida en la que ejerce la fuerza. Y por tanto no reconocen un policía, una persona con uniforme, por mucho de que le hable educadamente, si no ejerce la fuerza. Y de ahí surge el poderse cachondear, el trolearlos, el insultarlos, etc. Porque solo conocen un lenguaje desde generaciones, desde las colonias, que es ser sometidos y obedecer a través de la fuerza. Y claro, tú metes a una persona así, ¿no? Un poquito como pasa también con las relaciones sentimentales. Ellos solo reconocen, bueno, ellos en general, muchos de ellos, por no hablar de todos, ¿no? Muchos de ellos solo reconocen las relaciones entre hombre y mujer en un nivel asimétrico de dominancia del hombre hacia la mujer.
los introduces en esta sociedad y tienes un choque cultural, porque no son, es decir, de aquí a que se adecúen a nuestro modelo, en nuestro modelo lo único que van a ver no es un salto evolutivo a mejor, sino la oportunidad de beneficiarse de algo que no es penalizado como lo es en sus sociedades. Sin duda. Me ha llegado un vídeo preocupante desde Venezuela. La ayuda humanitaria española, señores, se está vendiendo en tiendas de Venezuela. Toallas, sábanas, pero con el emblema de Comunidad de Madrid, o sea, sin quitar el sello. Vean, por favor, lo manda un chico que se dedica a estas cosas en redes, que se llama Howard Manzanillo, y me lo hace llegar Wally. El vídeo es inequívoco. Vean esta imagen que está aquí. Estas son toallas provenientes de los servicios médicos españoles, Salud Madrid, Hospital Clínico de Barcelona y Osakidecha del Servicio de Salud Vasco. Y están en tiendas de Venezuela y están puestas al público. Atención. Uy, quisiera saber si esto es de las fundaciones, señores. Se encuentra en Mango Bajito a la venta. Wow, dice Hospital Clínica de Barcelona. Señores, mire esto. Salud Madrid. ¡Qué locura! Están a la venta en Mango Bajito de Valencia, Avenida Bolívar. Señores, ¿cómo van a justificar de que esa ayuda haya estado en estos anaqueles y que le pongan encima el precio de 3 por 12? ¿Cómo se justifica que esta ayuda no esté en los albergues de damnificados y si esté en esta tienda, por ejemplo? Pues miren, les voy a dar una pista. Cuando llegó la UME, fíjense, esto ocurre en Valencia, Venezuela. ¿Dónde aterrizó la UME española con ayuda humanitaria? En el aeropuerto de Valencia, Venezuela, porque el de Maiquetía estaba destrozado por el terremoto. Cuando llegó el primer operativo de la UME, llevaban 12 cajas de ayuda humanitaria. Las bajan de la bodega y mientras hacen el papeleo para acceder a carretera, que les costó mucho llegar a La Guaira, desaparecieron 4 cajas de las 12. 4 que jamás volvieron a recuperar. No tengo la prueba de que esas 4 sean las que ahora se venden en la misma ciudad de Valencia, Venezuela. Pero aquí es demasiada coincidencia. Robert, ¿no te parece? Yo no por reírnos, ¿vale? Porque es una desgracia en absoluto, pero me hace pensar esto en la famosa marca de ropa que ha querido promocionar el gobierno, esta democracia, ¿no? Pues que se la envíen ahí también. Da mucha pena, ver a la gente de Venezuela sin nada y que alguien ha robado ayuda humanitaria y la ha puesto a la venta. Y además, es que lo más probable, yo siento decirlo, Vendala, porque tus amigos son de este gremio, pero es que lo más probable es que sean militares o policías, que utilizando la fuerza y el arma decir esta me la llevo yo, ¿verdad? Claro, es que Albert, mira, es endémico, es otro de los distintivos de un régimen dictatorial que por ende tiene que ser obligatoriamente corrupto, es decir, que beneficie solamente a una nomenclatura, a una parte de la sociedad, que cuando se producen estos casos es endémico, que esas mismas personas cuya moralidad es cero, pues se aprovechen. Y se aprovechen porque tienen la fuerza, tú lo has dicho, Albert, lo hemos dicho también antes y lo ha dicho Roberto, como tienen la fuerza, cogen esa ayuda, la despistan y luego ellos tienen los canales para beneficiarse. Claro, ¿por qué dan 3 por 1? Porque les ha salido gratis y el que está beneficiándose es el policía, el militar correspondiente que tiene la fuerza, está en el aeropuerto y es capaz de hacer ese tipo de cosas. Y además, como sus propios ciudadanos le importan un rábano, porque es una dictadura, porque es una tiranía, una satrapía, pues le da exactamente igual que aunque se estén muriendo las calles, en este caso por el terremoto, se queden sin las toallas o se queden sin nada, porque yo me voy a beneficiar. Es endémico en estos regímenes. Venezuela es uno de ellos todavía, porque no nos olvidemos que Delcy Rodríguez
sigue ahí de presidenta, lo cual es impresionante, claro. No deja, si me permites, por favor. No deja de ser sintomático de la miseria a la que reduce las personas el socialismo y el comunismo. Miseria económica que lleva a la persona a no poder llegar a final de mes y tenerse que buscar la vida, y miseria moral porque en ese intento de buscarse la vida pues tenemos prácticas como esta. Sí, sí, absolutamente. Hablabas tú de la ropa que ha pagado el gobierno llamada democracia. Fernanda, escuchen. 14.600.000 euros para comprar chándals para celebrar la democracia. Ya va igualito que el presi. Me lo veo dentro de nada con ese chándal al estilo Maduro, haciendo conferencias ahí de prensa. Madre mía, lo que me pregunto los chándal, ¿qué logo le habrá puesto? Bueno, una aclaración, lo digo porque la izquierda ha lanzado una campaña ayer y hoy diciendo el bulo de los 15 millones de la ropa democracia. ¿Por qué? Porque parece que no eran 15 millones y se lanzó esa información. ¿Saben cuánto es? 380.000 euros. A mí me sigue pareciendo tal burrada, 380.000, que en lugar de lanzar el mensaje de que se han tragado un bulo, deberían empezar a investigar lo mismo que exigimos aquí. ¿Cómo tienen 380.000 para esta tontería? ¿Has visto la ropa, no? Vendala, ¿la has visto tú también? Sí, es una parte que es una horterada, aparte que es una barbaridad. Te voy a decir, y coincido con lo que dices, 380.000 euros, con eso se pueden hacer muchas obras buenas a mucha gente necesitada de este país que no recibe nada. Y me estoy acordando ahora de algunos enfermos de Lela, que algo les ayudaría a sus familiares, esos 380.000 euros, si los cogen tal cual los han cogido y se los dan directamente, que además hay una ley que ampara eso. 380.000 euros, es que hemos perdido también el sentido al ver del dinero, en parte con lo del euro, nos hemos olvidado de las pesetas, transformemos 380.000 euros en pesetas y es escalofriante lo que se han gastado en unos chándal estilo Maduro para pasearse y para decir la democracia que ellos evidentemente no son ni por asomo. Quiero que escuchen opiniones sobre este gobierno capaz de estas cosas. Fernández, Kiko, Bernabé, Estrada e Isaac. Quiero exigirle a personajes del gobierno como Bolaños que por favor, cuando no tengan recursos, no tiren de todos los españoles. Es decir, no diga como hace unos días que los españoles no entenderíamos que se le hubiese retirado el pasaporte a Begoña. No. Personas que son unos traidores a España, que no creen en la nación, pero que se sirven de ella, no pueden usarnos al resto de los españoles. No me parece nada bien lo del tema del pasaporte, porque ya sabemos de sobra qué es lo que hacen con el Falcon: apagar el transpondedor y ir a donde les dé la gana. Entonces, ¿quién nos dice que realmente ha ido a ver a la hija y no se ha ido para Turquía o para cualquier sitio para el tema de las cuentas? Existe algo llamado el derecho a la rebelión. Cuando hay un poder autoritario, un poder que se ha convertido en ilegítimo durante el ejercicio de su administración, etcétera, y cuando el pueblo lo considera, tiene el derecho supremo a la rebelión. Para lo único que está Sánchez vigilando a Zapatero, y la única locura que no quiere que cometa es para librarse él antes de Sánchez. A Zapatero no le pasa nada, es un cuento todo. Poco se está hablando de esa salida de la nueva apuesta del sistema Contreras. Sí, hablo de La Séptima. Ese canal donde cuando ya la primera tenga que hacer vaciada, huirán todos ahí. ¿Y cuántos millones nos va a costar a los españoles? Lo peor es que La Séptima dirán que es una cadena privada, pero es mentira, porque estará llena de propaganda institucional y cuando lleve un año y pierdan 100 millones, llamarán a Telefónica, que por eso Sánchez ha puesto al dueño de Telefónica de los suyos para que los pague Telefónica. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? O no, Albert, o igual la meten en la SEPI y le dan un rescate. Sí. Sea como fuese, lo pagaremos todos. Mira, recibo un mensaje de Gema
A ver qué te parece, Vendala. Dice, hola Albert, una pregunta. ¿A los nietos estos que estamos dando el pasaporte gratis, se les considerará soldados españoles para defender España si hay un conflicto? ¿Qué le digo? Pues dile que debería ser así, pero mucho me temo que no va a ser así. Otra más. Es más, hay ciertos países que cuando alguien adquiere la nacionalidad legalmente, si está en edad militar, pasa por el servicio militar. Aquí está claro que no va a haber quien les eche un lazo, ni ellos se van a dejar echar un lazo, porque la nacionalidad se les da para lo que ya lo sabemos, para las próximas elecciones y las de años posteriores, Albert, porque podrán votar en el 27, en el 31, en el 35, etcétera, etcétera, etcétera. Lo siento por esta mujer, pero no, yo creo que debería ser, pero no va a ser. Bueno, y luego tengo un mensaje de José Manuel Candón, el militar español del TEDx, que sobrevivió a la explosión en Hoyo de Manzanares, es confidencial, y me habla, porque tiene razón, el día de la independencia en Estados Unidos, España participó con un grupo de helicópteros. Bien, pues 3 de ellos no han vuelto porque cayeron destrozados al suelo y Margarita Robles callada como una puerta. Escuchen lo que me dice Candón. Nos tuvimos que enterar ayer, 7 de julio, de que 3 helicópteros del ejército español, 2 Tigres y un Cougar, sufrieron un percance allá por el mes de junio, el 15 de junio, con motivos de la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En un ejercicio conjunto, en un aeropuerto de Boston, sufrieron un percance y nos tuvimos que enterar ayer por un general retirado. Este es el gobierno de la transparencia, de la información y del buen hacer. Hemos visto fotos, no sé si las has visto, Vendala, sí. Dicen que fue un fenómeno meteorológico, vamos, pero que están rotos los helicópteros, alguno casi boca abajo, ¿no? Boca abajo, vamos a ver. Yo soy piloto de helicópteros y yo te digo que es un fenómeno meteorológico, no sé, a lo mejor Harry Potter pues puede hacer una cosa rara y se produce algo y se cae. Mira, vamos a ver, no nos engañemos, el mantenimiento del material en general de las Fuerzas Armadas está bajo mínimos. Cuando digo bajo mínimos es que es peligroso, porque no hay que olvidar que en esos helicópteros había seres humanos, había pilotos, había militares. Estamos bajo mínimos, no se mantiene. Vuelvo a decir lo mismo, Adamuz. Pues lo mismo que ha ocurrido con Adamuz, que no se mantiene en las vías ferroviarias, no se mantiene, se está canibalizando. En el ejército, en las Fuerzas Armadas, canibalizar significa cojo piezas de uno, que está bien, y las meto en otro. Pero claro, me he quedado sin ese uno, porque al final termina destruido. En carros de combate, en los aviones, los aviocares para los incendios son del año 70. No se han remodelado, no se han tocado. El desgaste de las piezas tiene su vida contada en cualquier elemento, y más en estos, son materiales muy sofisticados. Teniendo en cuenta eso, más lo que se le ha entregado a Ucrania, como ha ocurrido en todos los países, que se han quedado sin arsenales, quiere decirse que no me extraña que hayan caído los 3 helicópteros, y no precisamente, al ver, por un problema meteorológico, sino por falta de mantenimiento. Menos mal que no ha habido al menos víctimas humanas, que podría, y ya sería terrible, ¿eh? No sabía que eras piloto de helicóptero. ¿Cuántas cosas más eres y no me has contado? Porque vamos. Bueno. Yo pilotaba el BO-105 Volkov, entonces era el primero que llegaba aquí de ataque. La base está en Almagro y ahí siguen. Por cierto, habría también que actualizarlos un poquito porque son un poquito ya mayores como yo. Bueno, si van mal las cosas, Roberto, con Vendala huimos en helicóptero de este país. Sí. Y quiero añadir algo que a lo mejor tu comunidad no sé si estará al corriente o se acordará, pero yo lo he vivido porque ha sucedido a escasos metros cuando yo estaba allí y esto ha ocurrido en varios veranos. En Murcia tenemos la Academia General del Aire, en San Javier, donde estuvo hace poco también la princesa Leonor, y la cantidad de
fallos que están dando los aviones y accidentes, ha habido accidentes mortales también. Y yo recuerdo un verano hace muy pocos años en La Manga que se cayó, que se precipitó un avión escuela y murió el instructor con una no sé cómo se llama técnicamente, la persona que estaba aprendiendo a volar. Pero luego supe al año siguiente de otro y al año siguiente otro más. Recordemos también el famoso accidente de un F-18, si no recuerdo más, volviendo de Madrid a la base de Albacete. Lo que dice Francisco Vendala es cierto, es decir, el mantenimiento que se está haciendo es mínimo, malo, y a esto le tenemos que añadir el ejercicio de trilerismo de Pedro Sánchez, que ha conseguido engañar a la OTAN, porque la OTAN decía que era imposible cubrir el objetivo de capacidades del 2,1% y que tendría que subir al 5%, como están haciendo todos los países. Bueno, ayer precisamente, al finalizar la convención de la OTAN, pues parece ser que España ha pasado la prueba y se han dado por cubiertos los objetivos con un 2,1%. Así que imagínate todos los, ¿cómo se dice?, los trucos que tiene que haberse inventado Pedro Sánchez a nivel presupuestario para hacer pasar un 2,1% como si fuera un 5%. Es experto en eso, vamos, si dice que es doctor en economía y no escribió ni la tesis, y lleva toda la vida así, haciendo el trilerismo que más le gusta. Bueno, la ley de nietos, aquí no nos olvidamos porque fuimos pioneros en denunciarla. Baselga, Catalina, Magdalena y Edgar desde Colombia. El día de las elecciones votamos en una mesa electoral y ahí cuando se abren los sobres, los que están ahí establecen un acta. Esas actas se llaman las actas de las mesas electorales y están desparramadas por toda la provincia. Y eso se tiene que llevar a la capital de la provincia. 5 días después, día viernes, día del escrutinio general, el presidente de la Junta Electoral, que es un magistrado, es un juez, tiene que proceder a la apertura de los sobres para sacar las actas y sumar los resultados en público. Y eso es lo que no se hace. O sea que los jueces, los magistrados, los presidentes de las juntas electorales no tienen que revisar nada, señores, tienen que sumar, porque hasta entonces los resultados no se han sumado. Es una cosa aleatoria que ha hecho más o menos bien Indra. Entonces, el día del escrutinio general hay que sumar los resultados por primera vez. Según las últimas estadísticas, hay 306.000 inscritos como españoles fuera de España, en Hispanoamérica. Si los partidos PP y Vox no toman medidas en el Parlamento más duras, lloraremos lágrimas de sangre. A mí lo único que me interesa de la ley de 10 o Díaz, como se llame, es que revele y diga la verdad de que manipulan los votos en correos. ¿Y por qué no hacen en España como hizo María Corina con los comanditos? O sea, que la oposición preparen a ese personal que va a estar vigilando en las mesas como testigos y después pasen una relación por teléfono, lo como sea, pero hagan eso. Edgar, tienes toda la razón. Ya se intentó en 2023, muchos como nosotros ya dijimos que podía haber pucherazo. ¿Y quién lo hizo? Pues mira, Justicia Europa, Alvise y 4 más. O lo hace PP y Vox, los dos, o no sirve. Si después de todo lo que ha ocurrido no hacen lo que hizo María Corina, que es decir, cada mesa electoral, cuando esté el documento, foto, y se sube a una nube, foto, se sube, y alguien cuenta. Y luego sale Indra con otro resultado y dices, bueno, aquí hay fraude, ¿no? Hasta que no se haga eso, estaremos igual. No sé qué piensa Robert, pero necesitamos a los dos grandes partidos de la oposición, si no esto no sirve. Necesitamos a los dos grandes partidos de la oposición que se organicen. Yo creo que hasta ese momento han ido muy confiados. Y ojo, lo mismo que pasó en Venezuela, porque los comanditos de María Corina Machado vinieron, ¿cuántos años después del chavismo? Vinieron después de 20 y pico años de dictadura chavista, no lo olvidemos. Es decir,
que ellos también iban confiados al principio. Que no nos pase lo mismo, pensar, no, eso es imposible, y a lo mejor dentro de 20 años nos vemos obligados a hacer esto. Pero urge una reforma importante, y aquí quiero comentarlo mucho, quiero informar muy bien a los españoles como italiano, porque a mí personalmente me afecta cuando voto en Italia. En Italia es imposible hacer el trilerismo que se hace con España, porque los italianos que residimos al extranjero formamos parte de una única circunscripción, y esta es la clave. Nosotros, cuando a mí me llegan todas las papeletas para votar, yo voto para una circunscripción, una única circunscripción, al igual que otro italiano que puede estar en Singapur, en Australia o en Estados Unidos. Todos los votos de los italianos en extranjeros van a sumarse para una única circunscripción que da 8 diputados en el Congreso, en el Parlamento italiano, en el Congreso, y 4 senadores en el Senado. Si no se consigue esto, esta es la única manera para evitar que luego el político de turno vaya atribuyendo los votos, como se pretende hacer aquí, a una provincia o a otra, y juegue ¿no? con la estadística para conseguir hacer el sorpaso donde le interesa. Oye, te puedo preguntar, ¿votaste a Meloni? No voté. Cuando tocó, no voté. Era mi preferida. Y luego, ojo que lo que pasó, no voté. Cuando ella salió ganadora, no voté. Y abstención. Pero ojo, cuando ocurrió también, ahora ¿cómo se llama? Hubo un referéndum hace muy poquitos meses, hace 3 meses, 2 meses, 3 meses, un referéndum en Italia sobre la reforma del Poder Judicial, y Meloni quiso hacer una reforma para convertir la Fiscalía en una herramienta del gobierno, porque la Fiscalía en Italia es independiente, pertenece a la carrera de la magistratura, pertenece al Poder Judicial, no es como en España que depende del gobierno. Bueno, Meloni quiso hacer una reforma para hacer depender la Fiscalía del gobierno, como aquí en España. Fíjate que voté en contra de Meloni. Hombre, precisamente para evitar que en Italia se transforme la Fiscalía y se convierta en un aparato al servicio del gobierno. Hay que vigilarles a todos, hasta los que te caen bien. Vamos, a esos más, porque les concedes tu voto, ¿no? Con lo cual hay que exigirles el doble. Aquí en eso somos muy contundentes. Vamos con 2 mensajes, porque el debate del absentismo laboral, más allá de las tonterías que dicen unos y otros, el problema existe. Desde luego no son autónomos, los que no van a trabajar y están meses, a veces semanas, son de otra pasta. Hablan Alejandra y Ricardo, luego quiero vuestra opinión. Muchas empresas, cuando llevan ya 20 o 20 y pico años trabajando en cadenas y demás, tienen problemas físicos. Y cuando van a la seguridad social, por ejemplo, en un problema de cervicales o de lumbares, te tardan 8 meses, 9 meses o 1 año en hacer las pruebas. Ese es el problema del absentismo laboral en algunos casos. Y lo que quieren hacer es pagar a justos por pecadores. Cuando una baja la da un médico, por algo será. Y yo no generalizo ni digo de que todos los empresarios son unos ladrones, ni generalizo ni digo que todos los políticos son unos chorizos, que no se generalice y se diga de que todos los trabajadores que están de baja son unos defraudadores. Claro que no, pero de eso a que tengamos 1.240.000 personas de baja al día en España, no es normal. Algo falla, algo falla. Para empezar, autónomos no son, ¿verdad, Vendala? No lo son. Y estamos seguros que hay gente que no le dan la baja y la merece, igual que hay gente que se la dan y no la merece.
hay muchos funcionarios, yo conozco, con bajas eternas por problemas psicológicos indetectables. Tú eres psicólogo, Robert. ¿Es verdad o no que hay cosas que tú no puedes detectar? Que viene alguien, te dice, tengo un problema, por ejemplo, una depresión. ¿Cómo se detecta una depresión? ¿De qué manera? Todo la causa puede ser externa, puede ser debida a un problema familiar, no necesariamente relacionado con el trabajo. Es decir, los problemas de salud mental son ahora mismo la gran incógnita, el gran reto, porque en el momento en el que te pones a investigar, chocas contra la legalidad, chocas contra la ley de protección de datos. Ojo, chocas contra el vulnerar la intimidad y dice, no, es que me estás revictimizando, yo te estoy diciendo que estoy mal. Si tú le haces preguntas para investigar realmente si le puede dar la baja o no, esa persona ya se revictimiza porque a lo mejor tiene que recordar algo que le está produciendo, aquello que le está produciendo. Yo te puedo decir que como psicólogo, además, que trabajo prácticamente, mi especialidad es la psicología del trabajo, y trabajo en bajas laborales, en conflictos laborales, etcétera, te puedo decir que desde la pandemia abrió la caja de Pandora. Ahí el tema de la psicopatología laboral, pero sobre todo del asentismo laboral vinculado a problemas de salud mental, estalló literalmente. Pero a esto tenemos que añadirle otro elemento más, ¿vale? Y es cómo están formándose las generaciones nacidas después del año 2000. Las estructuras familiares, de cómo los niños que nacieron en el 2000, que ahora ya son personas que pueden trabajar, han pasado, muchos de ellos han pasado, no olvidemos que creo que 1 de cada 3 matrimonios, pero creo que ya estamos llegando al 50 y 50, finalizan con niños, es decir, que los padres se separan con los niños todavía pequeños. Y muchas veces esas separaciones que son conflictivas tienen a los niños instrumentalizados y los niños que pasan, y te lo digo además porque lo he vivido y he vivido estas situaciones, niños que tienen prácticamente asumido, tienen normalizado el problema de la salud mental, de ir al psicólogo, pero muchas veces incluso exacerbado. Y que luego esta generación ha entrado en el mercado laboral, ¿no? Con una especial sensibilidad, porque ya en las causas de divorcio judicializadas, pues han convivido con situaciones, no es por los traumas, sino porque tienen interiorizado el hecho de que tienen que ir a salud mental y que por tanto tienen que pedir bajas. Que a ti o a mí, en profesión liberal, tenemos un día malo, todos tenemos un bajón, o incluso una época, una etapa, unas semanas, y no se nos ocurriría tomar la baja o ir al psicólogo porque primero no cobramos y no trabajamos y luego no tenemos costumbre. Esa nueva generación sí tiene costumbre y sí lo haría. No decimos que no lo necesiten, decimos que tienen otra manera de actuar. Correcto. Y, Albert, es muy interesante. Vendala, tú has cogido muchas bajas en tu vida profesional. Porque tú muy has sido... pocas, porque en mi época, como bien dice Roberto, éramos otras generaciones, incluso los que llegaban a la mili que yo conocí y demás. Yo quería incidir en eso y no sé si Roberto me contradice, él es el experto. Yo creo que hay un factor también muy importante, es la desilusión, la decepción, el mal ejemplo que se está dando. ¿Para qué trabajo si resulta que este chorizo que sale en los periódicos se lo está llevando? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que si mañana me digo que tengo tos, no voy. Hay una falta de reconocimiento de la estima, del bien hacer, de la ilusión por decir qué bien trabajas, ven aquí. No, se enrarecen las relaciones laborales, la gente viene, se desconfía y entonces pues opta por decir hoy toso y me quedo. Es un poco como lo que pasa con el IVA, digamos, salvando la distancia. 21% en la factura. Oye, mira, si me haces sin IVA, mejor, porque encima se lo están llevando estos chorizos. Con lo cual se entra en una cadena
que el ser humano, como bien ha dicho Albert, tiene ese problema, tenemos todos, de decir, ¿yo para qué? Si esto se lo llevan, si esto no va para nada, si no sirve para nada, si fíjate lo que hay, pues si me puedo escaquear, me escaqueo. Es una sociedad que está sufriendo constantemente porque ve lo que ocurre y ve también que está indefensa Albert, y entonces pues opta, no todos, lógicamente, no todos justificadamente, opta por decir, hoy me quedo en casa y mañana también. Permíteme añadir, Francisco, estoy de acuerdo, pero la raíz sigue siendo la misma. La raíz de dónde viene toda esta no es una desesperanza. Has dicho tú el término, ¿cómo es lo que has dicho? Desilusión, decepción. Desilusión, no, has dicho un término técnico muy acertado, ahora se me ha pasado, ¿no? Todo proviene de la progresiva destrucción de las relaciones básicas, esenciales para construir relaciones. Me estoy dando la vuelta. Básicamente la familia. La familia, la destrucción de la familia. La familia es el núcleo, es la columna de la sociedad. La familia es donde aprendemos a establecer relaciones constructivas, de confianza. En el momento en el que se rompe la familia, en el momento en el que tengamos una sociedad en la que el 50% de los matrimonios se rompen con niños pequeños, esos niños muchas veces instrumentalizados por un progenitor o por el otro, que no se les da la posibilidad de construir relaciones que no sean instrumentales, ese aprendizaje de una relación instrumental se la llevan después a siguientes relaciones interpersonales y a relaciones laborales. Entonces, claro, cuando tú dices, no, hay que una sociedad desempoderada, desilusionada, pero porque no es capaz de construir relaciones basadas en la confianza. Esa confianza, cuando viene menos en el trabajo, pues el vínculo, el compromiso, la implicación con el trabajo es mínima. Por tanto, a la primera de cambio, o me voy o desaparezco. Tengo amigos, directores de recursos humanos, que me dicen que ya la gente ni siquiera me llama para decir que no viene a trabajar, me hacen ghosting, es decir, desaparecen. Sí, sí. Es un debate esto muy interesante que yo quiero tocar en próximos programas contigo, Robert. Yo me crié de niño en una época en la que habitualmente la madre se quedaba en casa y por lo tanto el padre trabajaba, la madre no, y siempre estaba ahí. Mis hijos ya no se han criado así. Ya hemos tenido que contratar una señora que dejó a sus hijos en su país de origen para venir a ayudar a los míos en casa. Curioso. Es un cambio, ¿eh? Es un cambio. Ella abandona a los suyos y vive todo lo bien que podamos, pero hace un sacrificio y cobra por cuidar a los míos. Bueno, si a eso añades ahora en las generaciones actuales una separación, aquí hay quien gana muchos derechos y hay quien pierde otros muchos. Y creo que es un debate que algún día hemos de comentar. Prepáralo, ¿vale? Y hablamos en próximos días. Nos vamos a la redacción. Susana Gas, bienvenida. Ella no necesita psicólogos por ahora. Cuéntanos. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial. Un saludo para todos. Cristina nos escribe y dice que Carlos Marcos tiene razón porque yo voy a Bilbao con la pulsera de colores de España y cada vez que salgo de casa pienso, hoy sí, hoy seguro que me dan una hoz, como decimos aquí. Es el precio por la libertad, aunque sea un pequeño gesto, precio enorme es el que pagan ustedes. Toda mi admiración y apoyo por todo el equipo y a los tertulianos también. José Manuel dice que si en este país hubiera un mínimo de decencia, que evidentemente no lo hay, David Lafoz debería ser considerado como un héroe. Jorge dice que Leire negocia con la misma fiscalía y nos recuerda de quién depende. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Antonio dice que si eran tan valientes para coger la cantidad de dinero, se refiere a Leire concretamente, que sean valientes para ir a la cárcel y devolver ese dinero a todos los españoles. Aunque él dice que cada día se siente más orgulloso de pertenecer a esta gran familia de confidenciales y el motivo no es otro que la bondad, la honestidad de todos y cada uno de vosotros. No tengo ninguna duda de que estáis en el lado bueno de la vida. Y un recuerdo también a la memoria de David, que me ha emocionado y enrabietado. De la misma manera hay que ser muy malvados. Saludos y abrazos a todo el equipo porque os seguimos. Y Carmen, esta es la última, dice, es divertidísimo y lo dice con absoluta ironía, que las organizaciones protectoras de la naturaleza sean las que destrocen la misma
naturaleza. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante que si os ha gustado este programa podéis hipearlo pulsando, es muy fácil, la pestaña de Hyper. Es una forma para darle más visibilidad y sobre todo para que llegue a mucha más gente, más confidenciales. Es absolutamente gratuito y solo lleva un segundito y nos ayudáis muchísimo. Gracias por vuestro apoyo. Un saludo, Albert. Gracias, Susana. Es curioso que diga que hagan ustedes cosas que yo no sé hacer. Yo no sé hipear. Me han de enseñar, pero aprenderé. Queridos, ha sido un gusto estar con vosotros. Gracias, Vendala. Un placer, maestro. Un abrazo, Roberto. Un abrazo, Albert. Robert, hasta luego. Pronto. Te sigo en tu canal de YouTube, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Vienen Los Héroes con Paco Álvarez en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. El precio del oro alcanza récords históricos. Esas joyas que ya no se pone pueden solucionarle muchos problemas económicos. Pero, ¿cómo confiar dónde ir? Javier Peno es confidencial y lleva 36 años comprando joyas, brillantes, oro y primeras marcas de relojes como Cartier de los años 80, 90 y 2000 y siempre ofrece la tasación más alta. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Nadie te va a pagar más. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Tenemos héroe con nuestro historiador Paco Álvarez y es un conquistador mexicano. Hemos de conocer mejor los héroes de Hispanoamérica y en Hispanoamérica conocer mejor los héroes de España. En eso estamos colaborando aquí. Paco, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar hablando de un conquistador mexicano de México. O sea, sí, un nativo mexicano, una vez más. Casi nada. Don Juan Bautista Valerio de la Cruz. ¿Quién fue? Así es. Bueno, pues fíjate, el otro día, no sé si os acordaréis que estuvimos hablando de don Nicolás de San Luis Montañez, ¿no? Que fue capitán del ejército español, que era también un otomí, o sea, quiero decir, otro nativo mexicano. Hoy eso, efectivamente, vamos a hablar de Juan Bautista Valerio de la Cruz, conquistador de la Gran Chichimeca, capitán general del ejército español, caballero de la Orden de Santiago y nativo, mexicano. Bueno, esto más Claudia Sheinbaum no se lo sabe, Claudia Sheinbaum, lo que me estás contando. Esta mezcla que siempre ha habido España-México. Cuéntame más. Pues fíjate, o sea, no son casos aislados los de estos dos, ni muchos otros que iremos contando. Hay cientos de miles, evidentemente, mexicanos que fueron los verdaderos conquistadores de México. O sea, quiero decir, nuestro Valerio de la Cruz nació en Texcoco en 1517 y era descendiente del Tlatoani Netzahualcóyotl, el que era conocido como el Tlatoani poeta, que en el siglo XVI, mucho antes de que fuera Cortés por allí. Fíjate, cuando nació se llamaba, a ver si soy capaz de leer el nombre, porque es Xicalchalchimitl, se llamaba nuestro héroe de hoy. ¿Y de ahí le bautizan a Juan Bautista? Sí, ahí le bautizaron ya como Juan Bautista Valerio de la Cruz, menos mal, así es más fácil de pronunciar. Y bueno, y ya con 10 años vemos que se unió a las milicias reales, donde alcanzó el rango de alférez y en la guardia de lanza y daga. O sea, quiero decir, se metió en el ejército español y solo con 17 años le vemos conquistando Xilotepec al mando de 80 arcabuceros españoles y 400 flecheros nativos. Es decir, un nativo mexicano, que 17 años mandaba una tropa de arcabuceros españoles. O sea, no sé, esto lo ve Claudia y le revienta, evidentemente. Pero es la verdad, la historia es muy tozuda porque es lo que es y no se puede cambiar. Oye, ¿por qué no nos han mostrado también en España este tipo de héroes
como el que estamos hablando hoy, Valerio de la Cruz. Aquí no es muy conocido. Es cero conocido, y San Luis Montañez del mismo modo, cero conocido. O sea, aquí hemos admitido que, pues eso, que Hernán Cortés fue muy malo y la conquista fue terrible y bla, 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 y no nos hemos parado a ver cuál era la historia de verdad. Y la historia de verdad es esta. La conquista la hicieron los mexicanos, por entendernos, le hicieron los nativos de Mesoamérica, ayudados por los españoles y ayudados en comunión perfecta, porque al día siguiente, lo hemos dicho muchas veces, al día siguiente de la caída de México, que eran de Tenochtitlan, que eran los que tenían sojuzgados al resto de las tribus, de las etnias, de las naciones indígenas, podían haber dicho perfectamente, y ahora vamos a acabar con estos gachupines, que son 1.500, y nos quedamos nosotros con el territorio. Y en vez de eso, no, en vez de eso, nos hicimos amigos y aliados. Fíjate, este chico con 10 años entra para ser alférez de la Guardia Real. Con 17 años toma Xilotepec, donde, por cierto, no solo fue el conquistador, sino que además construyó la iglesia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, que fue la iglesia más grande de Xilotepec, del mundo, perdón, de americano en su época. O sea que terrible, vamos. Y luego, bueno, más tarde le encargaron el virrey Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España, le encargó que conquistara Tula. Y bueno, y tras sus victorias lo nombró capitán general de Chichimecas y cacique con un ejército importante a sus órdenes. En Tula, que evidentemente conquistó, también promovió la construcción del convento de San José, que todavía se mantiene en pie, y de un puente de piedra, que bueno, ha sido remodelado, pero que también está. Y en Huichapán, que también conquistó, también ordenó la construcción de iglesias. O sea, quiero decir, estamos hablando de un nativo mexicano, cristiano de corazón, que se dedica a ordenar, construir iglesias, que se dedica bueno, pues eso, a hacer lo que le ordene el virrey como buen ciudadano castellano que era, castellano del otro lado, de Texcoco, ¿no? Pero castellano al fin y al cabo. ¿Los reyes de España supieron de su gesta? ¿Se lo agradecieron? Así es, sí, porque fíjate, el virrey Luis de Velasco le escribió al entonces príncipe Felipe, que luego sería Felipe II, diciéndole que, bueno, que mira, en 1559 he nombrado a este señor, le he nombrado capitán general y espero que lo ratifiques por todos los trabajos que ha hecho por el bien de la corona y de la religión. Y Felipe no solo ratificó esto, sino que le concedió el uso del escudo de armas de la Casa Real de Texcoco, como él era descendiente del Tlatoani de Texcoco, y le nombró caballero de la Orden de Santiago. Yo creo que podría decir que a lo mejor es el primer mexicano caballero de la Orden de Santiago, igual que Velázquez, igual que tanta gente, ¿no? Que tantos castellanos de ambos lados. ¿Y hay recuerdos a su figura en México o aquí? No se ha contado, esto no interesa, no es la historia oficial. Es más, estoy seguro que mucha gente cuando lo contemos dirá, pero ¿de dónde han rebuscado o quién se ha inventado? No, señor, esto es historia, búsquenlo. Juan Bautista Valerio de la Cruz sale en muchas crónicas antiguas, pero claro, a nadie le ha interesado esto porque esto no es la historia oficial, esta es la historia de verdad, en la que dos pueblos de verdad se unieron. Y evidentemente, para conquistar el espacio de la Nueva España, México es como 4 veces más grande que España. ¿Alguien se puede creer que 1.500 españoles pueden someter a sangre y fuego un territorio 4 veces del tamaño de España? Yo que sé, como media Europa, de tamaño. Evidentemente no. La conquista la hicieron juntos, la hicimos juntos, los mexicanos y nosotros. Y ya está. Y por eso no hay que sentirse dañado, ni Dios mío, vinieron los españoles y nos conquistaron. No, vinieron los españoles y os liberaron, o os ayudaron a liberarse de los conquistadores mexicas. Y esos sí que eran malos de verdad. Qué bien que estés para contarnos detalles de la historia que no enseñan ni en las escuelas. Paco Álvarez, te sigo en tu canal, Historias Confidenciales. Cuídate mucho. Un abrazo, amigos. Me gusta mucho que se interesen por la historia y que la recuerden. Todos tenemos familiares que han vivido la guerra civil, ¿verdad? La mayoría se nos fueron ya. Como Marc, que recuerda a su madre lo que le contaba. Escuchen. Mi madre vivió en la República bastantes años y siempre me ha contado la parte mala de la República y la parte mala del franquismo. O sea que ella era imparcial, ¿vale? Pero cuando la gente habla de Franco, tienen que hablar... La gente tiene que saber lo que era el Somatén, lo que era la CNT,
Cuando la gente sepa toda la verdad, en una guerra siempre hay asesinos, siempre hay... Pero por Dios, que Luis Companys no fueron 4.700, llegó a 23.000. Señor, miren, una anécdota. Yo solo conocí un abuelo porque por parte de madre, por parte de padre murieron y mi padre quedó huérfano con 12 años, se crió con familiares en plena guerra civil. Mi abuelo me contaba que le obligaron a ir a la guerra en el bando de los rojos, se tiró de un tren en marcha, lo cual tampoco era mucho mérito, no corrían demasiado los trenes, y se pasó al bando nacional para estar cerca de casa de su esposa e hijos. Esto era la guerra civil. ¿Qué nos están vendiendo ahora, verdad? Bueno, una más. Juliana hace y apunta algo que también la historia ha de recordar. Escuchen. Esta gente tiene mala memoria. Su querida Victoria Kent, que era socialista, estaba en contra de que las mujeres españolas pudieran votar en las elecciones porque, según ella, las mujeres no tenían criterio propio y que votarían según lo que les dijeran sus maridos y sus confesores. Al contrario de Clara Campoamor, que aunque se la han cogido para ellos como que era socialista, no era socialista, era del Partido Liberal, tuvo que salir corriendo de España porque la querían matar los socialistas, y esta mujer sí luchó por el voto de las mujeres. Qué bien que sepas la historia, Julián. Aquí aprendemos con Paco Álvarez. Pero es verdad, se han apropiado de Clara Campoamor, que tuvo que huir de España por culpa del PSOE, y han puesto como ejemplo Victoria Kent, que era muy buena persona, pero que votó que no por el voto femenino. Y le contó por qué en un programa de A Fondo a Joaquín Soler Serrano. Yo me opuse al voto femenino. Me opuse no en su totalidad y para no conceder ese voto nunca, no. Me opuse en aquel momento porque mi experiencia de los pequeños pueblos y de todo lo que no fuera Madrid y todo eso, era que la mujer no tenía preparación ninguna. Políticamente hablando. No tenía más que el marido podía influir o el confesor podía influir en su línea política o moral. De manera que yo creía que en ese momento no era momento de conceder el voto. No decía yo negar eso. En ese momento vamos a explicarlo ella directamente, sin intermediarios. Por cierto, Ana Pilar, viuda de Joaquín Soler Serrano, un beso inmenso, que sé que nos ves siempre que puedes. Un beso, querida. Y un recuerdo al maestro con el que trabajé y tuve el honor de aprender mucho. Bueno, vamos con más. Me encanta que les guste el nuevo canal. El fin de semana que llega ya es un buen momento para descubrir Tu Cuerpo Sabe 2.0. Escuchen a Domínguez. Mi más sincera enhorabuena por el programa, por la lucha que lleváis en la trinchera y llevamos. Y recomendando la suscripción, ¿sí? La suscripción al canal de la familia de Tu Cuerpo Sabe 2.0, porque he descubierto que es una pasada totalmente innovadora y amena de entender cómo funciona nuestro cuerpo y saber un poco más sobre nuestra salud. Muchas gracias. No sabes cómo nos animan mensajes como estos. Este canal lo ha abierto mi hija con el esfuerzo de toda la familia y quiere ir por ese camino, por el de la ciencia, el conocimiento del cuerpo. Tu Cuerpo Sabe 2.0. El último vídeo hacemos un juego con los mitos que rodean al cuerpo. Un ejemplo. Seguimos con el nivel medio. Pregunta número 5. ¿Qué efecto tiene realmente el azúcar sobre los niños? A. Provoca hiperactividad en la mayoría de los casos. B. Solo afecta si se consume antes de dormir. C. No se ha demostrado que el azúcar por sí solo provoque hiperactividad. Tienes 5 segundos para responder. No digamos la respuesta, que quiero que lo descubran en el canal este fin de semana. Suscríbanse y jueguen aprendiendo con Tu Cuerpo Sabe 2.0. Bueno, Pepe, lo de Xàtiva es que es para meterte en la piscina y no salir. Escuchen. Alexa, dime la temperatura de afuera. En este momento en Xàtiva Valencian Community hace 45 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 25 grados.
Da rabia, ¿verdad? Que Alexa te diga que vas a morirte de calor y con una voz tan agradable. Te vas a morir de calor, pero tú ahí sonriendo. Muchas gracias, Pepe. Ánimo, hijo, ánimo. Y atención, Angelines. Me manda una maravilla de Barrio Sauna, Froilanister. Vean. Corrupto P.S. Ropa para socialistas. Y sale ahí el chándal, como lo detienen, Zapatero o Ábalos en Soto del Real, Sánchez con su copita de champaña en el Falcon, todos con la marca Corrupto 2.0. Ahí está Tito Berni, están todos. El símbolo está muy bien porque es una saca de pasta llevándosela con una mano. Están todos. Corrupto 2.0, la nueva línea de ropa del PSOE, no se lo pueden perder. Bueno, y First Days, señores, ¿para cuánto da este programa, verdad? Coldo ha ido a First Days. Bienvenidos a First Dates, edición especial PSOE. Hoy podréis descubrir el lado más romántico de vuestros dirigentes socialistas favoritos. Y quién sabe, tal vez ellos sean capaces de encontrar el amor durante esta noche mágica. Acompañadme. Y aquí tenemos a uno de nuestros invitados, estrella, don José Luis. Hola. Bueno, José, ¿estás nervioso por estar aquí? ¿Deseas conocer a tu cita? La verdad es que un poquito. Soy un socialista muy sensible y feminista y la tengo como una trompa de elefante. Esa es la actitud. Pasa. Por mucha experiencia que tengas en el amor, uno siempre está nervioso ante una primera cita. Y si no, que se lo digan a José Luis. Hola, Cristal, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy nerviosa. ¿Es aquí donde regalan puestos de trabajo? Sí, pero siempre que te comas de abajo. Tu cita se llama José Luis. Trátalo bien. Ay, sí, claro. Me da la intuición de que va a ser mi tipo. Le ha dado un fajo de billetes. José Luis, yo soy Cristal. Si no te importa, me siento aquí al lado para escucharnos mejor. Ay, la leche. Hola, ¿qué tal? Quiero decir, Cristal. Mientras en otras mesas el amor corre en tanta cantidad como otras cosas. El señorito Berni, ¿qué va a tomar? ¡Senos! Se refiere del menú, cariño. Ah, entonces coca... Bueno, ¿te ha gustado nuestra cita? Claro que sí, pero ha faltado el postre que te tenía preparado, tetitas. ¿Sí? ¿Cuál? Ay, por favor, quiten. Aquí están todas las primas, todas las sobrinas, todas las familias de quien ustedes saben. Algún día veremos un First Days. Yo haría una isla de la corrupción, les metería todos en una isla y les llevaba bien lejos. A ver si lo conseguimos, amigos, que estamos ganando muchas batallas, pero aún falta ganar la guerra. Gracias por seguir ahí. Seguro que durante el fin de semana, en algún momento, aparecemos por aquí con novedades. Seguimos en la trinchera. Arriba el ánimo, que vamos ganando. Un beso a todos. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.